Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Chapter 54. Saint Port Part 2. Lord Galgard estuvo encantado de escribirnos una carta. Yo inventé una historia como esa. La dama viste a la usanza de una aventurera, pero eso es para ocultar que es una noble de alta alcurnia y evitar llamar la atención de personas indeseables. Su excelencia debe comprender esto también. Veo. Baxiel todavía tiene una expresión agria. En otras palabras, ustedes son aliados del grupo de ladrones de esclavos llamado Grupo de Búsqueda de la región Citoa. Te equivocas. ¿Qué dices? Nos inclinamos más por el grupo Arbalest. No sé el nombre de Eris Boreas Greirat. Resoplando como un cerdo, Baxiel continúa con un sin embargo. Conozco el nombre de un canalla de poca monta llamado Paul Greirat. Se rumorea que es uno de los últimos secuestradores de esclavos, ¿sabes? Tu mala reputación es despiadada, papá. En otras palabras, dices lo siguiente. La carta de Galgard-sama es falsa, y Lady Eris no es una noble asura. Además, somos aliados de ese mujeriego indisciplinado, ese borracho, maleducado y desesperado que no solo critica todo lo que hace su hijo, sino que también le hace pasar a su hija por momentos difíciles. ¿Correcto? ¿Qué tipo más cruel? Paul ha estado dando lo mejor de sí, a su manera. Sin duda, tiene muchos puntos débiles, y puede que haya hecho las cosas mal. Sin embargo, es absolutamente inaceptable considerarlo un caso perdido y darlo por perdido. ¿Por qué crees que el sello de la carta es falso? Diciendo esto, señalo hacia el papel que está encima del escritorio. Baxiel frunce el ceño ligeramente y luego asiente. Hay una gran cantidad de falsificaciones del sello que utiliza la orden de instrucción. ¿Es así? Es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué crees que mi jefa, Lady Eris, es una impostora? Como si una hija de la nobleza asura pudiera soportar verse como una espada china tan patán. Cuando miro a Eris, veo que tiene los brazos cruzados y está en su pose habitual. Debería usar el nombre Arbalesta. Pero ya he dicho que nos inclinamos por ellos y me ignoraron. Aunque no tiene marcas en el pecho, está lo suficientemente bronceada como para que no puedas imaginar que es una dama refinada, y sus músculos parecen incluso más firmes que los de un joven aventurero promedio. Ya veo. Parece que su excelencia no conoce al señor Sauros. Me reí sin previo aviso. Baxiel inmediatamente muerde el anzuelo. ¿Sauros, era? ¿El señor feudal de la región de Citoa? Así como el abuelo de Lady Eris. Hizo que Lady Eris recibiera una educación especial para espadachines. ¿Por qué haría algo así? Aunque es un asunto privado, se ha decidido que Eris se case con un miembro de la familia Notos. El señor Sauros odia al actual jefe de la familia Notos, así que... Veo. En resumen, había insinuado que Eris fue criada para ser una persona tan grosera con el fin de golpear hasta la muerte al jefe de la familia Notos en el dormitorio. Eris ladea la cabeza confundida. Si lo entendiera, probablemente me daría una paliza. Por lo tanto, es esencial que la dama regrese a Asura. Si concluye que la dama es una impostora, regresaremos a Milisión y apelaremos esta decisión ante el tribunal correspondiente. No sé dónde está ese lugar apropiado. Al fin y al cabo, no lo he buscado. Si eres real, como dices, entonces muéstrame alguna prueba. La carta de Galgard-sama es mejor prueba que cualquier otra cosa. Tonterías. Este argumento es inútil. Está bien, aún así. ¿Podrías estar buscando iniciar un enfrentamiento con las ratas grises de Asura? Mierda. No tengo idea de lo que estoy diciendo. Sin embargo, por ahora, parece que estoy conectándome con él. Baxiel me está fulminando con la mirada. Muy bien. En ese caso, les concederé el pasaje a usted y a esa dama. Sin embargo, nuestro guardia, con mi nombre, Duque Baxiel, te asignaré varios caballeros como guardias. En lugar de depender de un demonio, así sería más seguro, ¿verdad? Ya veo. En otras palabras, si se trata de dejar pasar a un demonio, entonces nombrará a 2 caballeros disponibles. En fin, parece que Baxiel no tiene intención de dejar pasar a Ruiget. Para que sea tan obstinado, aunque es la primera vez que lo veo en persona, el prejuicio hacia la raza demonio es más fuerte de lo que pensaba. Bueno, ¿qué hago al respecto? ¿Deberíamos transportar solo a Ruiger por separado? ¿Terminaríamos en otra pelea con contrabandistas por eso? Es posible. ¿Qué hacer? Toc, toc, en ese momento, un golpe resonó en la habitación. ¿Qué? Estoy en medio de algo, ¿sabes? Aunque Baxiel tenía cara de desconcierto, abrió la puerta sin esperar respuesta. Allí, vestida con una armadura azul, estaba una mujer rubia. Disculpe.
Había oído que Ruiger del callejón sin salida estaba aquí, pero... ¿Madre? Era Zenith. Como murmuré la palabra madre, todos los presentes volvieron la mirada hacia la mujer. Ella me miró con indignación. Estoy soltero. No tengo un hijo tan grande como tú. Espera, Zenith-san. ¿Has perdido la memoria durante el tiempo que no te he visto? ¿O será que te has desenamorado de Paul? Mientras pienso esto, la miro fijamente. Al hacerlo, me doy cuenta de que hay algunas zonas en las que se ve un poco diferente. Como llevamos varios años separados, no recuerdo muy bien la cara de Zenith, pero la posición de su lunar es diferente, y su pelo también. Es otra persona. Perdóname. Te pareces a mi madre desaparecida. Veo. Me miró con lástima. Quizás me veía como un niño separado de su madre. Aunque últimamente no me han tratado como tal, mi apariencia sigue siendo la de un niño después de todo. Vaya, pero si es el caballero del templo Dono, quien fue degradado recientemente. ¿Necesita algo? Baxiel resopla y mira fijamente al caballero que se parece a Zenith. Un super ha aparecido en las fronteras de Milis. Soy un gran trabajador, así que es natural que haya venido, ¿no? Tu nuevo puesto empieza dentro de 10 días. No metas las narices. No me metas en esto. Qué raro, duque. La verdad es que aún no he asumido oficialmente mi cargo. Sin embargo, quien ocupaba el puesto anteriormente ya se fue y ya no está en mi misión. Cuando hay un problema en la aduana, es un caballero del templo quien procede con el asunto. Aunque este sea el caso, no hay otro caballero del templo aparte de mí. ¿Qué está pasando? El caballero que se parecía a Zenith siguió hablando sin parar. Baxiel había dicho y su tez empezó a empeorar. Debería haber 2 guardias en la aduana. Es algo decidido por la organización religiosa de Milis. Una regla férrea. Duque Baxiel no estará planeando rebelarse contra la iglesia de Milis. ¿Cómo es posible? No tengo esa intención. Es solo que llegaste a este pueblo tan rápido. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso primero? Eso no será necesario. La expresión del duque cerdo era como la de un ganado a punto de ser sacrificado. Parece que la próxima vez que coma cerdo lo pasaré genial. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Parece que, de alguna manera, este caballero es tan importante como el duque. Al oír duque, uno normalmente pensaría en la nobleza de mayor rango, pero, la religión es muy fuerte en Milis, así que esa podría ser una razón. Lo que pasó es, dicho esto, Baxiel empieza a explicar. A veces, Baxiel dice algo con tintes de prejuicio, y cuando es necesario, le doy explicaciones complementarias. La caballera escucha tranquilamente el final y luego mira hacia nosotros. Ciertamente es un demonio, Dirige una mirada particularmente intensa hacia Ruiget. Sin embargo, en cuanto ve a Eris, su mirada se relaja. Entonces, finalmente, nuestras miradas se encuentran, y de repente se lleva la mano a la barbilla, pensativa. Antes me confundiste con tu madre, ¿verdad? ¿Te importaría decirme su nombre? Soy Zenith. Zenith Greirat. ¿Y el nombre de tu padre? Miro a Baxiel. Cierto. No quiero decirlo, pero... es Paul Greirat. Por ahora, lo digo con franqueza. Baxiel tiene los ojos bien abiertos. Mi padre es diferente a esa basura que mencionamos antes. Eso es lo que le diré. Mi padre es un santo. Incluso te dará dinero si le pegas un poco. Veo. La caballero dijo esto y luego se agachó y me abrazó con fuerza. Me quedé en shock. De repente me abrazaron de la nada. Debió haber sido duro para ti. Mientras decía esto, empezó a acariciarme la cabeza. Como lleva armadura, no me siento muy bien. Sin embargo, desprende un aroma dulce y suave a mujer. Naturalmente, mis partes bajas no se elevan. Qué extraño. ¿Por qué, hijo mío? ¿Qué pasa? Es el olor de las mujeres ligeramente sudorosas lo que tanto te gusta. Hace poco, incluso aquella vez con Eris. Lo cual me recuerda. Miro a Eris y veo que tiene los ojos muy abiertos y los puños apretados. Es aterrador. Tras acariciarme la cabeza, la caballero se puso de pie. Sin mirarme, declaró. Yo me haré cargo de ellos. ¿Qué? Uno es un demonio, ¿sabes? Baxiel está confundido. La caballero me arrebata la carta de las manos y la examina rápidamente. La carta tampoco tiene ningún problema. Es de Lord Galgard. No puede ser. ¿Acaso un caballero del templo está yendo en contra de las enseñanzas de Milis? En ese momento, con una, Eris alzó la voz. La caballero se gira hacia Eris y le guiña un ojo. ¿Qué? Yo, el líder medio del grupo escudo de la Orden del Temple, he hablado. Aunque perdiste a tus subordinados y luego fuiste degradado.
MMM. Te lo devolveré enseguida. Sin embargo, entre yo, que cumplí con mi deber, y tú, que te rendiste a mitad de camino, hay una gran diferencia en nuestras posiciones. Baxiel rechinó los dientes al oír eso. De alguna manera, parece que también lo han degradado. Considerando esto, a pesar de llamarse duque, el puesto parece bastante menos importante. Es extraño. Los ojos de Baxiel están llenos de odio. Tú, si te dejas llevar demasiado, no importa cuán alto sea tu nacimiento, Baxiel no terminó su queja. La caballero bajó la cabeza rápidamente. No, me disculpo. He hablado demasiado. No tengo intención de seguir discutiendo contigo. Este caso es un asunto personal. Por favor, perdóname. Había estado pensando que tenía un sentido del ritmo perfecto. Dijo todo lo que quiso y luego se disculpó de inmediato. Con esas pocas palabras, también disipó la ira de Baxiel. Intentaré imitarla la próxima vez que moleste a alguien. ¿Un asunto personal, dices? MMM. La caballero asintió con firmeza ante la expresión de desconcierto de Baxiel. Luego, con una bofetada, me puso la mano en el hombro. Este niño es mi sobrino. ¿Qué fue eso? Teresa Latreia. Ella es la cuarta hija de la familia noble Milisión, Latreia, y habiéndose convertido en líder intermedio de la Orden del Temple a una edad temprana, es una caballero prometedora. Su familia es la familia Latreia, que ostenta un condado. La familia de Zenith es la familia Latreia, que ostenta un condado. Cuando se reveló que yo era su pariente, Baxiel parecía como si hubiera renunciado a algo, y después de dejar escapar un gran suspiro, renunció a las tarifas del viaje para nosotros. Ahora mismo estoy en una posada de Westport y me están abrazando. En la habitación estamos Therese, Eris y yo. Quizás sea porque Ruiger ya había adivinado el ambiente, pero no está. Rudeus-kun. Sé de ti por las cartas de Nee-sama. ¿Es así? ¿Qué escribió mi madre? Que eras extremadamente linda. Y aunque nunca imaginé que vería algo real, realmente eres extremadamente linda. Mientras decía esto, Therese hundía la cara en mi nuca. Pensándolo bien, en los 12 años que llevo de vida, aunque me han llamado descarada, sospechosa o repugnante, la única que me ha considerado linda es Zenith. Sin embargo, aunque estoy siendo abrazado por una belleza de grandes pechos, por alguna razón, el cañón de riel entre mis piernas no está disparando ninguna moneda con su superelectromagnetismo. Hablando de eso, mi victoria nunca se sostuvo cuando era Zenith. Pensándolo bien, nunca pensé que me acercaría más a Norm de lo necesario. Me pregunto si es porque somos parientes. Therese, ya es hora de que dejes ir a Rudeus. Con la barbilla apoyada en la mano, Eris le da un golpecito a Therese. Está de mal humor. Quizá esté celosa. Soy un pecador. Señora Eris, aunque entiendo sus sentimientos, no sé cuándo podré volver a ver a Rudeus-kun. Además, la próxima vez que nos veamos, definitivamente habrá perdido su ternura. Es un momento fugaz. Disculpe. Sin ningún pudor, Therese continúa acariciando mi cuerpo. Therese-san, ¿por qué le hablas a Eris con tanto respeto? Le debo la vida, después de todo. Decidí investigar más a fondo. Eris había salido a reprimir a los goblins y salvó a Therese cuando las fuerzas enemigas la acorralaron. En ese momento, Therese protegía a un personaje importante, y de no haber sido por Eris, este también habría perdido la vida. La historia era algo así. No había oído ni una palabra al respecto. Cuando miré hacia Eris, me di cuenta de que tenía una expresión incómoda. Lo siento, Rudeus. Lo había olvidado. Según Eris, me vio deprimida y se había olvidado por completo del incidente de la caza de goblins. ¿Es mi culpa, eh? Supongo que no se pudo evitar. Me abrazan por detrás, así que no estoy seguro, pero probablemente esté haciendo una mueca de éxtasis y toqueteándome el cuerpo. No diría que es asqueroso, pero de alguna manera me siento un poco incómodo. De todos modos, ni siquiera con el cuerpo tocado, con los pechos apretados contra mi espalda, me excito. Es una sensación nueva. Ah, pero Rudeus-kun es realmente lindo. Tan lindo que me lo comería. ¿Te refieres a comerme en un sentido sexual? Había intentado soltar un chiste apropiado, pero su mano me tapó la boca. ¿Eres más lindo cuando no hablas, eh? Cuando lo haces, recuerdo la cara de ese tal Paul. Parece que a Teresa no le gusta mucho Paul. Aún así, el gran maestro Gash es el mismo de siempre, ¿eh? Mientras continuaba acariciándome, Therese cambió de tema. Uno pensaría que sería obvio que algo así sucedería si le entregaras una carta así a Baxiel. Según Teresa, Galgar Nashbenik es el gran maestro de la Orden de la Instrucción.
Esta orden es un grupo mercenario que envía jóvenes caballeros a zonas de conflicto para que adquieran experiencia en combate y, al mismo tiempo, se encarga de difundir las enseñanzas de Milis en diversos lugares. En estos momentos, se encuentran en una fase de reclutamiento que ocurre entre expediciones y han regresado a Milis con el fin de reclutar nuevos miembros. Gash es el gran maestro. En el pasado, había regresado como sobreviviente de la expedición al continente demonio, y durante las últimas décadas, ha sido la fuerza impulsora detrás de que la orden de instrucción sea conocida sucesivamente como la más fuerte. Un hombre rudo y taciturno, rara vez se ríe. Se rumorea que, sin importar qué tipo de villano sea, es capaz de tratarlo con imparcialidad. Participar en una de las expediciones de la orden de instrucción es una ceremonia de mayoría de edad para todos los caballeros de Milisión. Desde que Gash se convirtió en gran maestro, la tasa de supervivencia de la orden de instrucción superó el 90%. Como resultado, la orden de instrucción es conocida actualmente como la más fuerte. Hay un gran número de personas cuyas vidas han sido salvadas por Gash, y actualmente no hay ningún caballero que no le tenga respeto. Y también es famoso por odiar la escritura y ser de pocas palabras. Aunque da órdenes con prontitud en el campo de batalla, normalmente está bastante desmotivado y, por ejemplo, no devuelve los saludos. Apenas escribe cartas y completa la mayoría de los documentos con un sello. Casi nadie ha visto su letra. Según la historia de Ruiger, era hablador y apasionado. Sin embargo, Ruiger tampoco es muy hablador, después de todo. Quizás nuestros estándares sean diferentes. También existe la posibilidad de que simplemente sea diferente a Ruiger. Oye, ¿cuánto tiempo más planeas aferrarte a él de esa manera? Eris se estaba irritando cada vez más y parecía que estaba a 5 segundos de enojarse de verdad, así que me separé de Therese. La calidez de Ludeus Kun es, aunque Therese pone cara de arrepentimiento, no soy una almohada de abrazos. Después de todo, ni siquiera lo estaba disfrutando. Rudeus, ven aquí. Al oír eso, me senté a su lado. Al hacerlo, me agarró la mano con fuerza. Al mirar el rostro de Eris, noto que sus orejas están rojas como la seda. Con solo mirar ese perfil, mi boca se queda un poco floja. Al mirar a Therese, me di cuenta de que había estado golpeando una almohada. Podría haber golpeado una pared. Sin embargo, parece que le falta músculo. Therese dejó escapar un suspiro y puso una expresión seria. Así es, Ludeus Kun. Déjame darte un consejo. Puede que no tenga mucho sentido ahora que estás a punto de dejar Milis, pero... Después de introducir el tema, Therese continuó. Sería mejor no mencionar la carrera super mientras estés en el país. ¿Por qué? Una de las antiguas enseñanzas de la iglesia de Milis dicta que la raza demonio debe ser completamente expulsada. La raza demonio debe ser expulsada por completo del continente Milis. Esa es una de las enseñanzas de Milis. Aunque ya casi no se practica, es algo que la Orden del Temple cumple obedientemente. Incluso si la raza Supart intentara negociar, parece que los caballeros los expulsarían con todas sus fuerzas si fueran realmente demoníacos. Como había ayudado a Rudeus Kun, no pude evitar pasarlo por alto. Sin embargo, normalmente no lo pasaría por alto. No tiene sentido. Respondiendo a la seria Teresa estaba Eris, con una mirada fría. Si son ustedes, no importa cuánta gente traigan, no podrán ganar contra Ruiget. Es cierto. Es como dice Lady Eris. Therese había hablado en un tono que implicaba que era natural y esbozó una sonrisa amarga. Sin embargo, la Orden del Temple es una reunión de fanáticos religiosos, incluyéndome a mí. Por eso, aunque entendemos que no hay posibilidad de victoria, no nos queda más remedio que luchar. Entre los caballeros de Milis también hay gente así. Por eso, si alguna vez volvíamos al continente de Milis, debíamos tener cuidado. Therese se aseguró de que lo entendiéramos. Este incidente me hizo comprender una vez más cuán arraigada estaba la discriminación contra la raza demonio. Restaurar el honor de los super en nuestros viajes de ahora en adelante puede ser difícil. Además, es posible que si se descubre que adoro a Roxy como a una diosa, me atrapen por herejía y me obliguen a pasar por experiencias horribles. Por eso decidí guardar silencio sobre mi afiliación religiosa. El viaje salió bien. Therese se había encargado de todos los preparativos necesarios, desde la comida para el viaje hasta los remedios para el mareo. Pensaba que la farmacología en este mundo no estaba muy desarrollada, pero parece que este mundo no se sustenta solo con magia curativa. Al menos tienen algo similar a la medicina para el mareo. Sin embargo, oí que era bastante caro. Esos llamados enlaces familiares son maravillosos. Therese había hecho todo lo posible para que Eris se sintiera cómoda.
Había mirado a Ruigert con severidad, pero, no se podía evitar. No todo tiene fácil solución. Gracias a la medicina para el mareo, aunque Eris parecía un poco incómoda, estaba lo suficientemente bien como para no pedirme que usara la curación. Hablando de mis verdaderos pensamientos, me dio pena no poder ver a una Eris mansa. Sin embargo, gracias a eso, mi medidor no se llenó, mi Buster Wolf no se descontroló y no recibí el puño soleado de Eris. Fue como siempre. Sin embargo, quizá fue porque Eris estaba inquieta por la última vez, pero mientras estábamos en el barco, Eris siempre estuvo apegada a mí. No era dócil. Sin embargo, al ver que Eris era capaz de emocionarse al ver el mar, yo también me sentí satisfecho. Vosotros dos. Hay mucho calor por ahí. ¿Se casan en el reino del rey dragón? Mientras los dos estábamos mirando el mar, los marineros comenzaron a silbar y a burlarse de nosotros. Sí. Va a ser un gran evento. Debido a eso, me dejé llevar y envolví mi brazo alrededor del hombro de Eris, y fui golpeado. Todavía es demasiado pronto para casarnos. Al mismo tiempo, aunque Eris me pegaba, no parecía molesta y se mostró un poco tímida. Parece que odia que se burlen de ella. Preferiría hacer ese tipo de cosas en un lugar solos, donde el ambiente sea propicio. Incluso Eris, la asura que empuñaba la espada, era una doncella cuando se trataba de asuntos de amor. De todos modos, ¿matrimonio, Philip y los demás intentaron emparejarnos a Eris y a mí. Me pregunto qué les habrá pasado. Paul me dijo que no fuera optimista, pero... no son solo ellas. Zenith y Lilia siguen desaparecidas. Ni siquiera sabemos dónde está Isa. Tampoco hay noticias de Sylvie. Tampoco sé si Ghislaine está viva. No hay nada más que preocupaciones. No, mejor no pensar tan mal. Existe la posibilidad de que, inesperadamente, al regresar a la región de Fitoa, descubramos que todos han regresado sanos y salvos. Es un pensamiento optimista. Sé que es imposible que esto suceda. Sin embargo, al menos por ahora, no pensaré en estas preocupaciones. Eso es lo que he decidido. Así, sin más, abandonamos el continente Milis. Chapter 55. Battle God Style Master y punto de vista del narrador. Cuando un maestro de armas recibe el nombre de un santo, sin saberlo comenzará a manifestar la energía que llamamos Touki, explicó Reía, con su voz cargada con el peso de décadas dedicadas a perfeccionar su oficio. El aire a su alrededor brillaba mientras corrientes etéreas se hacían visibles, bailando como olas de calor bajo la luz del sol moteada que se filtraba a través del dosel del gran bosque. Claude observó atentamente cómo el dios del agua levantaba su espada. El arma parecía cantar a través del aire húmedo. El olor a tierra y a cosas en crecimiento los rodeaba, acentuado por los llamados distantes de criaturas más profundas en el bosque, un recordatorio de que incluso allí, en este momento de instrucción, permanecían en territorio hostil. Como mago, podrías percibir esto como maná, continuó Reida, moviendo su espada con la técnica fundamental conocida como flujo. Pero el Touki y el maná son energías fundamentalmente diferentes. La espada en sus curtidas manos se movía como mercurio líquido, cada movimiento aparentemente sin esfuerzo pero conteniendo profundidades de técnica que hacían que la percepción mejorada de Claude se esforzara por seguirlo. La corriente de Touki que rodeaba su espada fluía como un río invisible, dirigido hacia un objetivo de práctica con precisión quirúrgica. Alex habría matado por una instrucción como esta, pensó Claude, mientras fragmentos de los desesperados momentos finales de su primera encarnación pasaban por su mente. El recuerdo de morir solo en esa mazmorra maldita, rodeado de bestias venenosas y de sus propios fracasos, le provocó un escalofrío familiar. Había tenido Touki desde siempre, pero nunca entendió su significado. Usando Touki, incluso el flujo básico puede convertirse en una técnica de proyectiles, demostró Reida, mientras la energía se extendía más allá de su espada para alcanzar a un objetivo a 20 pasos de distancia. Manipulamos el flujo de Touki en nuestro entorno, o dentro de nuestro propio cuerpo, para atacar a distancia. Sin embargo, esta aplicación agota rápidamente nuestras reservas y debe usarse con moderación. Claudia asintió, su mente analítica ya catalogaba las similitudes y diferencias entre esta técnica y las aplicaciones mágicas que había dominado. Pero debajo de su fascinación académica se escondía un hambre más profunda. La desesperada necesidad de volverse más fuerte, de no volver a observar impotente cómo la catástrofe consumía todo lo que había intentado proteger. El desastre de la teletransportación aún lo atormentaba en sueños. A pesar de todos sus recuerdos y de toda su preparación, no había logrado evitar el evento de metástasis. El peso de ese fracaso presionaba su pecho como algo físico, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente.
Concéntrate, Claude, la voz de Reida interrumpió sus pensamientos. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sigue sin escribirse. Observa con atención. Ella reunió Touki en la punta de su espada, la energía se condensó hasta que se hizo visible como un resplandor azul brillante. El bosque circundante pareció contener la respiración mientras la energía se acumulaba y los pájaros se quedaban en silencio en los árboles de arriba. Esta es la espada larga de luz, anunció, y con un único movimiento fluido, hizo un arco horizontal con la hoja. Una media luna de energía pura brotó de la espada, abriendo un surco en la tierra de 6 metros de largo y 6 de profundidad. La demostración dejó a Claude con un zumbido en los oídos y su visión mejorada luchando por adaptarse a la imagen residual que se reflejaba en sus retinas. «Guau», suspiró Claude, incapaz de ocultar el asombro en su voz. Es como la mismísima Excalibur. La espada legendaria de las historias medio recordadas parecía pálida en comparación con el poder puro que acababa de presenciar. Aquí había una técnica refinada durante siglos, un poder que podía transformar los campos de batalla y el destino por igual. Y Solté resopló a su lado. No te emociones demasiado. Apenas dominas el flujo básico. Su voz tenía su habitual tono cortante, pero Claude captó el orgullo subyacente que intentaba ocultar. Su rápido progreso también la había llevado a nuevas alturas, y su rivalidad los llevaba a ambos más allá de lo que cualquiera de los dos podría haber logrado solo. «Qué palabras tan duras viniendo de alguien a quien desvié hace menos de una hora», respondió Claude con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Las bromas ayudaban a disimular la ansiedad que lo carcomía constantemente. El miedo a que, por muy fuerte que se volviera, nunca sería suficiente. ¿Cómo puedo proteger a alguien si ni siquiera domino algo tan fundamental como la esgrima? El pensamiento surgió de repente, acompañado de destellos de recuerdos de encarnaciones que habían muerto a pesar de sus mejores esfuerzos. La tercera Miko pasó décadas perfeccionando técnicas de combate, y aún así no fue suficiente cuando llegó el final. Ambos demuestren lo que han aprendido, ordenó Reida, con un tono que no admitía discusión. Claude desenvainó su espada de práctica, sintiendo el peso familiar asentarse en su palma. El mes de entrenamiento intensivo había transformado su relación con la espada, de una incómoda necesidad a algo cercano a una auténtica colaboración. Podía sentir el potencial del Touki parpadeando en los bordes de su conciencia, como una llama esperando a ser encendida. Y Solté se movió primero, su espada describiendo un arco perfecto mientras intentaba abrumarlo con una técnica agresiva. Pero Claude había aprendido a leer los cambios sutiles en su postura, el revelador endurecimiento de su agarre que precedía a cada ataque. Él fluyó alrededor de su asalto como el agua alrededor de una piedra, su propia espada redirigiendo sus golpes con el mínimo esfuerzo. La técnica todavía parecía extraña en comparación con sus instintos mágicos, pero la memoria muscular se desarrollaba con cada repetición. «Te estás volviendo predecible», y Solté, bromeó, aunque el sudor le perlaba la frente por el esfuerzo de mantener la forma perfecta. «Quizás deberías intentar algo diferente. Cállate y lucha como es debido». Espetó, su frustración era evidente mientras continuaba su ataque. Claude no pudo evitar sonreír ante su reacción. A pesar de toda su habilidad y dedicación, Solté había vivido una vida protegida dentro del santuario. Sus sesiones de entrenamiento fueron probablemente la interacción más informal que jamás había experimentado, y verla relajarse gradualmente hasta alcanzar una emoción genuina se sintió como una pequeña victoria. «Al menos puedo darle esto», pensó, desviando otro golpe. «Aunque no pueda salvar a todos, quizá pueda ayudar a algunos a recuperar lo que habían perdido». «Excelentes, ambos», observó Reida, aunque su atención seguía fija en Claude. «Sin embargo, Claude, sigues pensando como un mago. La esgrima requiere un enfoque diferente. Menos análisis, más instinto». Tenía razón, por supuesto. Cada movimiento parecía calculado, no natural. Su percepción mejorada le permitía descomponer cada intercambio en sus componentes en lugar de fluir con el ritmo del combate. Era eficiente, pero carecía de la fluidez que caracterizaba la verdadera maestría. «Lo intento», admitió Claude, bajando la espada mientras Solté retrocedía para recuperar el aliento. «Pero es difícil desconectar del análisis. Veo cada ángulo, cada posibilidad, y a veces es abrumador». Admitirlo le costó más de lo esperado. Revelar su debilidad, incluso a un profesor, iba en contra de todo instinto de supervivencia que sus recuerdos acumulados habían grabado a fuego en su conciencia. Pero Reida asintió con comprensión, no con juicio. «Muchos magos tienen dificultades con esta transición», dijo con suavidad. «Tu mente está entrenada para imponer estructura al caos, pero la esgrima requiere que te conviertas en parte del caos.
que fluyas con él en lugar de controlarlo. Fluir con el caos. El concepto resonó profundamente en la psique de Claude, recordándole aquellos momentos del desastre de la teletransportación, cuando sus cuidadosos planes se desmoronaron y solo el instinto lo mantuvo con vida. Tal vez fue más sabio aprender a aceptar la incertidumbre en lugar de intentar siempre predecir y controlar los resultados. Intentemos un ejercicio diferente, sugirió Reida. Cierra los ojos y concéntrate solo en el sonido del movimiento de las corrientes de aire, la vibración del suelo. Deja que tus otros sentidos guíen la espada. Claude dudó, con todos sus instintos tácticos a la orden de limitar voluntariamente su percepción. Pero se obligó a cerrar los ojos, confiando en la pericia de Reida a pesar de su incomodidad. El mundo se transformó en una sinfonía de sensaciones sutiles. Podía oír la respiración de Isolde, ligeramente acelerada tras su anterior combate. El susurro del viento entre las hojas. Los sonidos distantes de la aldea de Dedoldía en sus quehaceres diarios. Ahora, ordenó Reida, defiéndete. El ataque se produjo como un cambio en la presión del aire, un cambio sutil en el sonido ambiental que su audición mejorada captó justo a tiempo. La espada de Claude se movió sin pensamiento consciente, guiada por el instinto más que por el cálculo, y sintió el contacto satisfactorio al desviar el golpe de Isolde. Mejor, aprobó Reida. Otra vez. Continuaron el ejercicio hasta que el sudor empapó la ropa de entrenamiento de Claude y le dolieron los brazos por mantener la forma adecuada. Pero poco a poco, empezó a sentir la diferencia. Momentos en los que la técnica fluía naturalmente en lugar de ser forzada, donde la espada se convertía en una extensión de su voluntad en lugar de una herramienta separada para ser utilizada. Cuando finalmente se detuvieron, Claude abrió los ojos y encontró a ambas mujeres observándolo con expresiones de cautelosa aprobación. Estás aprendiendo, admitió Isolde a regañadientes. Aún no estás ni cerca de mi nivel, pero, estás aprendiendo. Un gran elogio de parte de la futura diosa del agua, respondió Claude, aunque el cansancio hizo que su ingenio habitual pareciera forzado. El entrenamiento intensivo estaba pasando factura y podía sentir la tensión familiar creciendo detrás de sus ojos que usualmente precedía a otra avalancha de recuerdos conflictivos. Demasiado rápido, pensó. Como siempre. Intento dominarlo todo a la vez porque me aterra que me pille desprevenido otra vez. Quizás sea suficiente por hoy, sugirió Reida, con sus ojos expertos leyendo las señales de agotamiento. La maestría no se puede apresurar, sin importar el talento natural o las circunstancias únicas. Claude asintió agradecido, aunque una parte de él quería superar la fatiga y continuar entrenando. La necesidad de hacerse más fuerte lo consumía como una fiebre, llevándolo a descuidar el sueño, las comidas e incluso sus otros estudios mágicos en busca de la competencia en combate. Pero Reida tenía razón. Se estaba expandiendo demasiado, intentando sobresalir en encantamiento, herrería, teoría mágica y ahora esgrima simultáneamente. Los recuerdos de sus diversas encarnaciones le proporcionaron conocimiento, pero no las décadas de práctica concentrada necesarias para dominar verdaderamente cualquier disciplina. Necesito tomar decisiones, se dio cuenta. Priorizar lo más importante para lo que viene. Aunque ya no sepa exactamente qué es. Mientras caminaban de regreso hacia la aldea, Claude descubrió que sus pensamientos se dirigían a los compañeros dispersos por el desastre de la teletransportación. En algún lugar, sus amigos estaban luchando por sobrevivir en un mundo hostil, posiblemente enfrentando peligros que él ni siquiera podía imaginar. El peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros como una capa familiar. Lo que fuera que viniera después, tendría que estar preparado, no solo con conocimiento o poder mágico, sino con las habilidades prácticas de combate que podrían mantener a la gente con vida cuando todo lo demás fallara. El camino por delante seguía siendo incierto, pero al menos ahora estaba tomando medidas concretas para prepararse. Punto de vista de Somar. El cementerio improvisado parecía absurdo en medio de la aldea de Dedoldía. Una colección de marcadores de madera que Claude había insistido en crear a pesar del desconcierto de la tribu. Me arrodillé junto a las tumbas que había construido para mis padres, quitando las hojas que habían caído durante la noche. Después de todos los preparativos, todo quedó en nada, murmuré, pasando los dedos por la madera áspera. El tallado era tosco comparado con el trabajo de Claude, pero sentía que era importante cuidarlo yo mismo. La ironía no se me escapó. Allí estaba, rodeado de una de las comunidades más vibrantes que jamás había conocido, cuidando las tumbas de personas que habían muerto a un mundo de distancia de este lugar. La decisión de Claude de crear este monumento en el corazón de un pueblo vivo todavía me parecía morbosa, pero estaba empezando a comprender su razonamiento.
Me di cuenta de que intenta honrar lo perdido mientras construye algo nuevo. Aunque sus métodos sean poco convencionales. Maestro. Maestro. ¿Dónde se esconde? El coro familiar de voces me hizo estremecer. Los herreros de Dedoldía habían estado buscando a Claude desde el amanecer, y su obsesión alcanzaba niveles que rozaban el fervor religioso. Intenté explicarles que no estaba conmigo, pero se negaron a creer que alguien asociado con su salvador no supiera su paradero exacto. Juro por mis antepasados que te daré a mi esposa si regresas y nos enseñas metalurgia avanzada. Gritó uno de ellos desde algún lugar cercano al centro del pueblo. ¿Qué demonios les hizo Claude a estas personas? Me pregunté, y no por primera vez. La transformación de los herreros fue notable, pero su devoción había llegado a un punto que me incomodaba profundamente. Perdón por su entusiasmo, dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré y vi a Gies acercándose, con una expresión entre divertida y avergonzada. El guerrero bestia había sido uno de los principales contactos de Claude en la aldea, y me dio la impresión de que se sentía un poco responsable del comportamiento actual de los herreros. Está bien, mentí, poniéndome de pie y sacudiéndome el polvo de las rodillas. Aunque tengo que preguntar, ¿qué hizo exactamente Claude para inspirar este nivel de fanatismo? La verdad es que es un poco inquietante. Gies rió torpemente, rascándose la mejilla con una mano, un gesto que, según descubrí, indicaba incomodidad entre los de Dolia. Bueno, básicamente salvó a toda su profesión de la extinción. Quizás debería explicar, mientras caminábamos hacia una zona más tranquila del pueblo, Gies empezó a contarme la historia de la que solo había oído fragmentos durante mi estancia allí. Los herreros de Dedoldía no siempre habían sido los artesanos seguros y hábiles que eran ahora. De hecho, apenas unos meses antes, se les consideraba la casta más baja de la aldea. Marginados sociales cuyas habilidades tradicionales se habían vuelto irrelevantes en una comunidad que habita en los árboles. Tienes que entender, explicó Gies, con la voz rítmica de un narrador, que la metalurgia y la vida en el bosque no coexisten de forma natural. ¿Cómo se forja acero cuando no se pueden construir forjas tradicionales sin quemar la casa? ¿Cómo se extrae mineral cuando toda la civilización vive en el dosel? Los herreros se encontraron atrapados entre su vocación heredada y las realidades prácticas de la vida en Dedolia. Generación tras generación habían visto cómo sus habilidades se atrofiaban y su posición social disminuía, hasta llegar a ser poco más que casos de calidad dentro de su propia comunidad. Vivían en las zonas de sombra, continuó Gies, con expresión sombría. Las zonas de la aldea donde el dosel bloquea la mayor parte de la luz solar. Casados con mujeres que eran marginadas. Discapacitadas, con problemas mentales, consideradas indeseables según los estándares de la aldea. Era una vida que nadie elegiría. Me encontré pensando en mis propias luchas con la pertenencia, en la forma en que Claude me había encontrado medio muerto y sin propósito en Buena Villaje. El paralelo no era exacto, pero la desesperación central me resultaba familiar. Entonces llegó Claude, dijo Gies, y su voz adquirió ese tono reverente que parecía universal cuando los aldeanos hablaban de mi amigo. Echó un vistazo a su situación y la declaró inaceptable. Ni su estatus, ni sus arreglos matrimoniales. Su desperdicio de potencial. Lo que siguió fueron aparentemente 3 meses de lo que solo podría describirse como rehabilitación a través del tormento controlado. Claude había usado sus habilidades de encantamiento para crear forjas imposibles que no dañaran los árboles, había establecido operaciones mineras que parecían desafiar la lógica convencional y había sometido a los herreros a regímenes de entrenamiento que hacían que su trato hacia nosotros, los niños, pareciera amable en comparación. Los hizo trabajar 24 horas al día durante el primer mes, relató Gies. Sin descansos, sin excusas, sin aceptar el fracaso. Lo odiaban con todas sus fuerzas. Algunos intentaron renunciar, otros intentaron sabotear el equipo. La respuesta de Claude fue aumentar la carga de trabajo. Eso suena a Claude, pensé. Nunca ha sido de los que aceptan la derrota con gracia, sobre todo cuando cree saber qué es lo mejor para alguien. Pero poco a poco, algo había cambiado. Los herreros empezaron a darse cuenta de que realmente estaban mejorando, de que las habilidades que creían perdidas para siempre estaban volviendo con más fuerza que antes. Y lo que es más importante, su trabajo estaba siendo reconocido y valorado por el resto de la aldea por primera vez en sus vidas. En 3 meses, producían metalistería que rivalizaba con cualquier cosa de las ciudades humanas, dijo Gies con evidente orgullo. Herramientas, armas, piezas decorativas, de repente, los de Dedoldía tuvieron acceso a una artesanía que había sido imposible durante generaciones. Los herreros pasaron de ser marginados a miembros esenciales de la comunidad de la noche a la mañana.
La transformación había sido tan dramática que los herreros ahora veían a Claude como algo parecido a una figura divina. No solo les había dado habilidades, sino también un propósito, dignidad y un lugar en su sociedad que nunca creyeron posible. Así que cuando nos oyeron hablar de matrimonio, continuó Giles con evidente incomodidad, decidieron ofrecerle sus esposas a Claude como incentivo para que se quedara. Para ellos, era el mayor honor que podían otorgar. Por supuesto que Claude lo rechazó, pensé. Tiene su propia y complicada relación con el apego romántico, y no me lo imagino aceptando lo que equivale a trata de personas, aunque tenga buenas intenciones. Los golpeó por la sugerencia, confirmó Giles, pero siguieron ofreciéndose. Hasta el día en que se fue del pueblo. No entendían por qué alguien que les había dado tanto se negaba a aceptar nada a cambio. La historia pintaba una imagen de Claude que era a la vez inspiradora y perturbadora. Su capacidad para transformar vidas era innegable, pero sus métodos a menudo rayaban en la crueldad. Básicamente, había destruido por completo a estas personas antes de reconstruirlas de acuerdo con su propia visión de lo que deberían llegar a ser. Me di cuenta de que hace lo mismo con todos. Conmigo, con los demás niños de Buena Villaje, y probablemente con él mismo sobre todo. Destruir lo existente y reconstruirlo más fuerte, cueste lo que cueste. Es una situación complicada, dije finalmente. Entiendo su gratitud, pero este nivel de obsesión no es saludable para nadie. Giles asintió con énfasis. Exactamente. Han transferido toda su autoestima a la aprobación de Claude. Es preocupante. Pero no sé cómo abordarlo sin socavar el verdadero bien que logró. Mientras caminábamos, me encontré pensando en la naturaleza de la transformación y la responsabilidad que conlleva cambiar la vida de alguien tan drásticamente. Claude había dado a estas personas habilidades, propósito y dignidad, pero también las había hecho dependientes de su validación en formas que podrían resultar problemáticas a largo plazo. Tiene un peso enorme, pensé. Toda esta gente busca en él la salvación, la guía, el sentido de su vida. No me extraña que a veces parezca que lleva el mundo sobre sus hombros. El sonido de los martillazos resonó en el distrito de los herreros cuando pasamos, acompañado de voces entusiastas que discutían técnicas metalúrgicas avanzadas. Cualquiera que fueran los métodos de Claude, los resultados fueron innegables. Un oficio moribundo había renacido y una casta entera de personas había pasado de la desesperación a la prosperidad. Pero el costo de esa transformación todavía se estaba pagando, en formas que probablemente no quedarían claras hasta que Claude regresara para lidiar con las consecuencias de su propio éxito. De todos modos, dijo Giles, aparentemente ansioso por cambiar de tema, ¿discutimos el asunto por el que viniste a verme? Asentí, dejando a un lado mis complejos sentimientos sobre el impacto de Claude en la aldea. Había asuntos que atender, y pensar en cuestiones filosóficas sobre la transformación y la responsabilidad no ayudaría a nadie en ese momento. Pero mientras nos dirigíamos hacia la vivienda de Giles, no pude evitar la sensación de que la obsesión de los herreros de Dedoldía era solo un ejemplo de un patrón más amplio. Personas cuyas vidas habían cambiado tan dramáticamente por la intervención de Claude que ya no podían imaginar existir sin su presencia continua. ¿Qué les pasará cuando él ya no esté? Me pregunté. ¿Qué nos pasará a todos? La pregunta me siguió mientras entramos al edificio, junto con el sonido distante de los herreros que aún llamaban a su amo ausente. Chapter 56. Arbalest Division. A punto de vista de Ghislaine había pasado un año entero desde que el incidente de metástasis consumió la región de Fitoa, y el peso de ese día catastrófico todavía presionaba mi pecho como una banda de hierro. El recuerdo permaneció vívido. Una luz cegadoramente brillante que se extendía por el paisaje como pintura derramada sobre un lienzo, transformando todo lo familiar en algo extraño y aterrador. Había estado en la mansión Greirat cuando comenzó, lo suficientemente cerca para alcanzar a Rudeus y a mi señora Eris, pero imposiblemente lejos cuando la magia se apoderó de la realidad misma. Había corrido. Mis reflejos de hombre bestia se habían llevado al límite, mis músculos gritaban mientras luchaba contra la inexorable atracción de la magia de teletransportación. Pero a pesar de toda mi velocidad y de toda mi fuerza, bien podría haber estado atravesando la miel. La luz lo absorbió todo, y cuando se desvaneció, me encontré solo en un desierto que no reconocía. Los primeros días habían sido desorientadores. Tuve que usar todo mi instinto de supervivencia para determinar mi ubicación mientras luchaba contra la desesperada esperanza de que todo esto fuera una terrible pesadilla. Pero los hombres bestia no sueñan tan vívidamente, y el dolor en mis músculos por el fallido intento de rescate era demasiado real para ignorarlo. Fue durante mi viaje hacia el asentamiento más cercano que los encontré.
Los cuerpos de Lord Philip y Lady Hilda eran apenas reconocibles cuando descubrí a los monstruos alimentándose de sus restos. La rabia que me llenó en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado desde mis días sin hogar. Una furia ardiente y consumidora que exigía una satisfacción inmediata y brutal. Maté a todas las bestias de ese claro. No con la eficiencia clínica de un guerrero entrenado, sino con la desesperación salvaje de alguien que no había logrado proteger lo que más le importaba. Cuando mi visión se aclaró, el suelo estaba empapado de color carmesí y mis garras estaban cubiertas de sangre que me llevaría horas limpiar. Recoger sus restos había sido difícil. Los cuerpos estaban demasiado dañados para transportarlos intactos a través del continente, lo que me obligó a tomar una decisión que aún me atormentaba en sueños. Los incineré allí, en ese claro empapado de sangre, utilizando técnicas que Lord Sauros me había enseñado para honrar a los guerreros caídos. Sus cenizas viajaron conmigo en una sencilla urna de cerámica durante todo el viaje de 3 meses hasta Ars. La capital me resultaba extraña tras meses de viaje por la naturaleza. Demasiada gente, demasiados olores, demasiado ruido tras el relativo silencio de mi viaje solitario. Pero Lord Sauros necesitaba saber qué le había pasado a su hijo, y yo era el único que podía decírselo. El único que sobrevivió para contárselo, me corregí, con la culpa familiar retorciéndose en mi estómago. Para cuando llegué a Ars, ya sabía lo suficiente sobre la situación política como para temer por la vida de Lord Sauros. La metástasis de la región de Fitoa había conmocionado al reino de Asura, y alguien debía rendir cuentas. Un noble anciano con lealtades cuestionables era un chivo expiatorio conveniente. El juicio había sido un espectáculo diseñado para apaciguar a las masas y proteger a los verdaderamente poderosos. Esperaba ver a Lord Sauros sacrificado por crímenes que no pudo evitar, su reputación destruida y su vida entregada a la necesidad política. En cambio, fui testigo de algo que nunca había visto antes. Un muchacho de apenas 15 años desmantelando el caso de la fiscalía con precisión quirúrgica. Mike de Buena había llegado con documentación, testimonios y pruebas que transformaron un juicio espectáculo en un auténtico proceso legal. Su grupo de apoyo, este misterioso Arbalest, proporcionó recursos y experiencia que rivalizaban con todo lo que las grandes casas podían reunir. El amigo de la infancia de Claude, reflexioné, recordando fragmentos de conversaciones de tiempos mejores. Claro que estaría involucrado en algo tan ambicioso. La revelación de que Mike, Claude e incluso Rudeus eran originarios del mismo pequeño pueblo en Fitoa me pareció la mayor coincidencia de la historia o la evidencia de algo mucho más deliberado. 3 individuos de extraordinario talento, todos conectados entre sí, todos de alguna manera involucrados en eventos que abarcaron continentes. ¿Qué clase de lugar era Buena Villaje? Me preguntaba. ¿Qué pudo haber producido gente tan extraordinaria en una comunidad tan pequeña? Lamento pedirle esto tan pronto después de su llegada, dijo Lord Sauros, con la voz desprovista de su habitual energía robusta, pero estaría dispuesto a ayudar en las operaciones de búsqueda de Arbalest. Buscan a más desplazados de la metástasis. Nunca lo había visto tan apagado. La pérdida de su hijo y su nuera lo había envejecido visiblemente, añadiéndole arrugas en el rostro y una curvatura en los hombros que no tenía antes de la catástrofe. ¡Ay, viejo! Sé que estás de luto, pero nunca esperé que te quedaras tan callado, intervino Mike con la típica falta de tacto de un adolescente. ¿Te sientes bien? La falta de respeto casual hacia mi señor me erizó el vello instintivamente. Mi mano se dirigió a la empuñadura de mi espada antes de que la conciencia pudiera intervenir. Tranquila, Ghislaine, dijo Mike rápidamente, retrocediendo un paso prudente. No pretendía hacerte daño. Solo me preocupaba, ¿sabes? Déjalo, Ghislaine, dijo Lord Sauros con un suspiro de cansancio. Me salvó la vida. Puedo tolerar su informalidad. Aparté la mano del arma, aunque el instinto protector seguía siendo fuerte. Lord Sauros me había dado un propósito cuando no tenía nada. Acoger a un guerrero bestia fracasado, al que sus supuestos camaradas habían robado hasta la muerte después de que Paul y Zenith disolvieran nuestro grupo. Él había visto potencial en mí cuando todavía era solo un espadachín de nivel santo, desesperado y casi muerto de hambre. Él me salvó, me recordé. Y ahora este chico lo ha salvado. Puedo soportar algo de mala educación por eso. Lo entiendo, mi señor, dije finalmente. Ayudaré a Arbalest en todo lo que pueda. La asignación me asignó a la división A de Arbalest, liderada por alguien llamado Ash, un joven aproximadamente de la misma edad que Eris, Claude y Mike. Mi primera impresión fue la de una competencia que iba más allá de su edad, el tipo de confianza tranquila que provenía de la experiencia genuina más que de la bravuconería.
Su montura era perfectamente adecuada para el reconocimiento de largo alcance. Una criatura que nunca había visto antes, pero que se movía con la velocidad y la resistencia necesarias para las operaciones de búsqueda continental. Todo en la división A hablaba de una planificación cuidadosa y una ejecución profesional. Esto no es lo que esperaba, admití mientras nos preparábamos para nuestra primera misión conjunta. Había anticipado trabajar con aficionados, niños bien intencionados que jugaban a ser aventureros. En cambio, me encontré formando parte de una organización que operaba con precisión a nivel militar. Arbalest era mucho más grande y sofisticado de lo que imaginaba. Lo que inicialmente había descartado como un grupo de adolescentes unidos por la amistad se había revelado como una operación multidivisional con recursos impresionantes y objetivos estratégicos claros. La División A se encargaba de las operaciones de reconocimiento y búsqueda en todo el continente. La División B gestionaba la adquisición de recursos y las operaciones financieras. La División C establecía redes de inteligencia en los principales centros de población. Cada división operaba con considerable autonomía, manteniendo la coordinación con las demás. Un grupo creado por Claude hace años, según supe durante nuestra primera sesión informativa. La cronología era asombrosa. Esta organización llevaba desarrollándose desde antes de que ninguno de sus líderes llegara a la edad adulta. El nivel de previsión y planificación requerido sugería una suerte increíble o un conocimiento que no debería haber estado disponible para los niños. Lo sabían, dije en voz alta durante una parada de descanso 3 meses después de iniciar nuestras operaciones de búsqueda. Arbalest sabía de la metástasis antes de que ocurriera. Ash levantó la vista del mapa que estaba estudiando, con expresión cuidadosamente neutral. ¿Qué te hace decir eso? La preparación. Los recursos. El hecho de que ya estuvieran organizados precisamente para este tipo de operación de socorro en caso de desastre. Mantuve la voz serena, aunque la sospecha crecía en mi pecho. No se puede construir algo tan completo en respuesta a un evento. Hay que planificarlo con antelación. Guardó silencio un buen rato, sopesando sus palabras. ¿Qué harías? Preguntó finalmente, si alguien te dijera que el cielo se va a derrumbar dentro de 5 meses. Quisiera pruebas. ¿Y si te mostraran un orbe extraño flotando sobre tu región, visible para cualquiera que mirara hacia arriba? Recordé ese orbe. Extraños fenómenos mágicos que habían aparecido meses antes de la metástasis. La mayoría de la gente los había descartado como curiosidades, posiblemente peligrosas pero no inmediatamente amenazantes. La gente lo llamaba un galimatías, continuó Ash. Incluso cuando la evidencia estaba ahí mismo, en el cielo, a la vista de todos. Incluso cuando se enviaron advertencias oficiales a todas las autoridades importantes de la región. ¿Quién cree que unas luces flotantes pueden destruir un reino entero? El peso de sus palabras me envolvió como una manta fría. Arbalest no solo había predicho la metástasis, sino que había intentado advertir a la gente sobre ella. El desastre que destrozó tantas vidas y dispersó a tantas familias podría haberse evitado si alguien hubiera escuchado. ¿Pero quién creería algo así? Pensé, recordando mi propia actitud desdeñosa hacia los orbes. ¿Quién podría imaginar una destrucción a tal escala? Había alguien más, dije, mientras afloraban fragmentos de mi memoria. Justo antes de la metástasis. Alguien increíblemente rápido, posiblemente uno de los subordinados del rey dragón acorazado. Me interrogaron sobre el orbe. Parecían desesperados por obtener información. La expresión de Ash se agudizó con interés. ¿Qué querían saber? Todo. Cuando aparecieron, cómo se movían, si noté algún cambio en su comportamiento. El recuerdo era más claro ahora, con la ayuda de la retrospectiva. Intentaban comprender el fenómeno, quizá encontrar una manera de detenerlo. ¿Y se lo dijiste? Lo poco que sabía. Pero no me lo tomé en serio en ese momento. La confesión me supo amarga. Pensé que era solo curiosidad académica. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, absortos en nuestros pensamientos. A nuestro alrededor, la naturaleza continental se extendía infinitamente. El mismo terreno donde encontré los cuerpos de Philip e Hilda, donde innumerables víctimas de metástasis probablemente habían corrido un destino similar. ¿Cuántas personas se habrían salvado si hubiéramos escuchado? La pregunta me atormentaba, añadiendo más culpa a la que ya cargaba. ¿Cuántas familias se habrían podido evacuar? ¿Cuántas vidas se habrían podido salvar? Mi señora Eris, dije de repente, expresando el miedo que consumía mis momentos de tranquilidad. ¿Está a salvo? Por favor, dime que Rudeus está con ella. La expresión de Ash se suavizó un poco, y su máscara profesional se desvaneció para revelar genuina compasión.
Seguimos buscando. Pero la gente de Claude es ingeniosa, y Rudeus ha demostrado una notable capacidad para sobrevivir a situaciones imposibles. Si alguien puede mantenerla a salvo, son ellos. La tranquilidad me ayudó, aunque no logró disipar por completo mis miedos. En algún lugar, esparcida por continentes desconocidos, mi dama se enfrentaba a peligros de los que no podía protegerla. La impotencia era casi insoportable. Te encontraré, prometí en silencio. Cueste lo que cueste, te encontraré y te traeré a casa. La búsqueda continuaría. Los recursos de Arbalest eran impresionantes, pero el mundo era vasto y la metástasis había dispersado a la gente a distancias increíbles. Se necesitaría tiempo, paciencia y más suerte de la que cualquiera de nosotros tenía derecho a esperar. Pero seguiríamos buscando. A Eris, a Rudeus, a Claude y a todas las demás vidas trastocadas por un desastre que podría haberse evitado si el orgullo y la incredulidad no hubieran triunfado sobre la sabiduría y la preparación. El peso de ese conocimiento me acompañaría el resto de mi vida. Pero quizás, si pudiéramos salvar aunque fuera a unos pocos de los sobrevivientes dispersos, podría empezar a equilibrar la balanza de nuestro fracaso colectivo. Espera, mi señora, pensé mientras nos preparábamos para reanudar la búsqueda. Vamos por ti.